Extracción sólido-líquido. Es importante mencionar una definición antes de comenzar el tema. La extracción sólido-líquido es una operación unitaria y de manera un poco más coloquial consiste en la separación de un componente o varios, que es pues llamarse el soluto de interés, que está contenido en un sólido mediante un solvente o disolvente adecuado. Al decir adecuado es que debe de cumplir determinadas características para poder utilizarse. Em, Bueno, como había mencionado, el disolvente adecuado en el que es insoluble el resto del sólido. Entonces, pues se busca extraer un soluto de un sólido empleando un líquido. Es importante mencionar que en las extracciones sólido-líquido se tienen tres componentes. Los tres componentes que pues se van a tener en algún tipo de estas son tres, los cuales son el inerte, el soluto y el disolvente. Bueno, un tipo de extracción sólido líquido es la cual se da de manera que se llama contacto sencillo, el cual pues podría decir que es la más simple, porque las demás implican pues más pasos o más etapas. Entonces, podemos explicar un poco a continuación. Podemos ver el esquema de flujo. Este es un esquema de flujo que se puede utilizar pues para contacto sencillo en una etapa y este pues consiste en poner en contacto íntimo toda la alimentación. En este caso la alimentación se da por la letra F o la flechita amarilla. También bueno, es contacto íntimo de toda la alimentación con el disolvente. El disolvente es la D o la flechita verde. Entonces está entrando alimentación y un disolvente. Al emplearlos, se busca separar después y se van a separar en dos, pues, por decirlo de alguna manera, flujos o corrientes. Por primero, podemos ver una aquí en la E. A eso le podemos llamar extracto uno o flujo superior. Y abajo, en la R1, podemos decirle flujo inferior o refinado uno. Las letras que acompañan, en este caso, a la E1 y a R1, que podemos ver que es Y1 y X1 respectivamente, estas letras, la Y y la X, se utilizan para representar las composiciones de estos flujos. Y bueno, algo importante también es que el extracto va a tener dos, pues no sé, subcorrientes, por decirlo algo así. Va a tener dos componentes. En el extracto va a contener a los inertes y también a la solución retenida. La solución retenida solamente es, bueno, sus componentes son el disolvente más el soluto. Y en el refinado se van a tener el soluto y, y el disolvente. Entonces, pues ese es el diagrama o el balance de energía general. Y ya expresado, pues matemáticamente, esto es lo mismo del anterior, podemos decir lo siguiente. Hay un balance general. Como cualquier balance general, tenemos que entradas es igual a salidas. Entonces, las entradas en este caso era la alimentación F más el disolvente o D, que estas son iguales a E1 o el flujo superior más R1, el flujo inferior. Pero aquí tenemos otra incógnita, o variable o letra. En este caso, aquí lo que estoy mencionando ahora esto es la M. La M es un punto de mezcla. A continuación vamos a explicar cómo podría sacar M de manera, pues, más que nada gráfica, pero por ahorita lo vamos a dejar así. Entonces, ese balance general también se puede llevar a un balance de componentes, teniéndolos por esta ecuación que está aquí. Regresando a que las composiciones de E1 se expresan con las Y, o sea, el extracto es con Y y el refinado es con X. Entonces, pues tenemos lo siguiente. Aquí está. Una fórmula muy importante y que es muy útil, que es un derivado de las anteriores, y que sirve mucho para poder despejar de manera analítica tanto el extracto como el refinado, es la ley de la palanca, la cual está aquí, utilizando a XM, que XM, su fórmula está aquí, ahorita menciono cómo se saca, menos X1, que son los componentes del refinado, y Y1, que también, bueno, aquí está, Y1 menos XM, que son los del extracto. Entonces, no hemos mencionado, o sea, me estoy mencionando, sí, es muy útil la ley de la palanca, pero ¿cómo se saca el XM, no? Entonces, algo importante es que, pues, para determinar el punto M, esta XM es importante, pero puede haber de dos. Puede ser respecto al disolvente o al soluto. Tiene que dar, o sea, el que tú escojas debe de dar, pero siempre tienes que estar manejando, o sea, si estás manejando en la ley de la palanca, que sea respecto al disolvente, pues así lo debes manejar, y si es absoluto, pues así lo debes manejar. Entonces, lo único que varía aquí, pues básicamente son a qué respecto, y ya. Este, esto es lo, esto va a utilizarse aquí, por eso fue planteado. Entonces, un tipo de diagrama que es muy utilizado en operaciones unitarias y pues específicamente en extracción sólido-líquido es el diagrama triangular, el cual consiste en un triángulo o rectángulo, el cual cada vértice es alguno de los tres componentes primordiales que había mencionado, que es el disolvente, el inerte y el soluto. En la literatura que se tiene o así, el inerte siempre está en el ángulo en donde se forman los 90 grados y el disolvente y el soluto podrían cambiar, pero normalmente pues se maneja así como se tiene aquí, el soluto en este vértice y el diagrama en la cúspide o aquí arriba. Entonces, bueno, eh,
nosotros tenemos tres componentes y al tener tres componentes, el punto de mezcla va a ser un punto de mezcla ternaria, o sea, eso significa que van a ser tres componentes. Y este es expresado por M. Había mencionado que con estas fórmulas de por aquí iba a ser iban a servirnos. Y sí. Entonces, al momento en el que tú sacas em, M va a ser necesario. Pero antes que eso, necesitamos saber cómo sacar las líneas de colores. En cualquier diagrama triangular, necesitamos hacer tres cosas. Realizar la línea de operación, la curva de equilibrio y la línea de reparto. La línea de operación es una línea que va a ir de un punto en F, ahorita menciono cómo se saca, y este F va a ser unido hacia D. Ok, entonces F en los ejercicios es normalmente expresado los componentes en la alimentación. Si te mencionan los componentes, te los van a mencionar como porcentajes de una alimentación siempre se va a ser entran, por decirlo, 100 kilogramos, 500 kilogramos. Entonces, te van a decir 12% es el soluto, o 3% es el disolvente, y tanto es el inerte. Entonces, vamos a usar esos componentes o esos porcentajes para poder determinar las coordenadas de de la F. Esto se hace utilizando las coordenadas con el porcentaje en la entrada, del soluto en X y de disolvente en Y. Entonces, así podemos obtener el punto F. Debería estar un poco más hacia acá, donde está el punto de la línea. Queda un poco acá, pero bueno, ¿se entiende? Entonces, de F hacia, ahí tienes el punto y lo vas a seguir tu línea hasta intersectar en el vértice donde está D. Y esa línea de F a D es tu línea de operación. Ok, esa es la línea de operación. Después tenemos la curva de equilibrio. La curva de equilibrio es un poco curioso, de hecho, por eso tiene un asterisco, porque tenemos, bueno, podemos tener, depende de las unidades y eso, pero podemos tener tres curvas de equilibrio. Tanto, bueno, son dos, pero son tres, ahorita me explico por qué. Podemos tener curvas de equilibrio constante, la cual se ve aquí, pues que sea constante, o lo interesante es que puede ser variable a la solución o variable al disolvente. ¿Cómo puedo determinar eso? Según mi criterio, la forma más fácil de hacerla es solamente viendo las unidades en las que se presentan. En los enunciados, normalmente van a expresarte alguna relación entre kilogramos de solución retenida sobre inerte o kilogramos de disolvente sobre inerte, y gracias a eso nosotros podemos pues, inferir cuál es. Entonces, aquí están las unidades para solución, variable a la solución y variable al disolvente. Ok, entonces, ¿cómo trazarla? Cuando no se menciona constante y no tienes cuando no te dan una tabla con las concentraciones y pues luego, pues los datos suficientes, se puede hacer con el valor de XK. XK necesita sacar para sacar. Entonces, K, ¿cómo se saca? Eh, K es curioso. Lo que mencionaba de los kilogramos, en este caso pueden ser de solución retenida sobre inerte o de disolvente sobre inerte, pero va a mencionar algo tipo lo que voy a decir. La cantidad de solución retenida por los sólidos es de un valor de kilogramos de solución retenida o disolvente sobre kilogramos de inerte. Entonces, ese valor que te está mencionando es tu valor de K. Entonces, con el valor de K tú puedes determinar la formulita de XK, y este punto que está aquí o este punto que está aquí es nuestro XK. Lo que va a variar, depende a la que sea variable, es que en variable a la solución, XK se va a poner en ese punto. Pero la línea va a tener la misma inclinación o la misma pendiente que la hipotenusa. Entonces vamos a trazar una línea paralela a la hipotenusa. Y si es variable disolvente, el valor de XK se va a desplazar o se va a unir hacia donde está el soluto, hacia el vértice de la S. Y esas son las maneras de tener una curva de equilibrio. Regresando a esta curva de equilibrio, pues es variable a la solución, porque pues se basó en un ejercicio que mencionaba esto de solución, bueno, kilogramos de solución retenida sobre inerte. Entonces es aquí. Y así se trazaría la curva de equilibrio. Entonces, regresando un poco, tenemos la línea de operación que iba de F a D, tenemos la curva de equilibrio y falta mencionar la línea de reparto o la amarilla. La línea de reparto se debe trazar de la siguiente manera. Debemos encontrar al punto M y de punto M se debe unir hasta la I. Pero ¿cómo determino al punto M? Bueno, el punto M, ya lo había mencionado, se saca con esta partecilla de aquí. Entonces, en este caso vamos a decir, va a ser respecto al disolvente. Entonces, voy a utilizar esa fórmula y me va a dar un valor que va a ser una coordenada, eh, la cual, pues voy a graficar. En este caso, si es respecto a B, lo tengo que encontrar según a B. Entonces, en esta parte lo encontraría como por aquí. Y después tengo que unirlo. Ya había trazado anteriormente mi línea de operación. Entonces, unirlo o desplazar mi puntito hasta la línea de operación. Y ya, así sería. Entonces, ahí tendría mi punto M y luego hacer una línea de M a I y a su vez también subirlo hacia la hipotenusa. Esa es mi línea de reparto, la M. La línea de reparto, la intersección entre la línea de reparto y la curva de equilibrio va a ser R1, o mi refinado, y la intersección entre mi línea de reparto y la hipotenusa, o la parte de arriba del triángulo, va a ser mi extracto 1. Entonces, así puedo obtener las coordenadas. Aquí está, miren. O sea, está el triángulo. Aquí tenemos a E1. En esta parte es una coordenada y abajo también sería otra coordenada. Igual en R1 sería una coordenada aquí y otra acá. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Entonces, E1, su coordenada, esto va a ser depende al soluto y esto es al disolvente. Esto es en Y y esto es X. Entonces, para R1 tenemos que las coordenadas son X1, S, aquí, X1D acá y E1
o el extracto va a ser Y1 es de aquí y Y1 de acá. Estas columnas son útiles para poder sacar los balances de energía. Habíamos mencionado que iban a ser utilizados por aquí, X1, Y1, de ahí vamos a sacar los valores y XM va a ser el valor que sacamos aquí. Entonces, lo que falta sería, pues, sustituirlos. Así podemos obtener a R1 o E1 y luego, podríamos, pues, si tenemos E1 y la parte de aquí de la ley de la palanca, podríamos despejar la otra variable. Y ya, pues básicamente así es como se sacaría el extracto, el refinado 1, el disolvente y la alimentación. De manera entre gráfica y analítica complementándose. Entonces, esa sería la explicación sobre contacto sencillo. Extracción sólido-líquido por contacto múltiple en corriente directa. Este método consiste en aplicar el procedimiento para contacto sencillo en etapas sucesivas, es decir, subdividir la cantidad total de disolvente en varias fracciones, empleando una fracción de disolvente en cada una de las etapas, tal como se plantea en el siguiente esquema. Como podemos observar en el esquema, el refinado procedente de la primera etapa se pone en contacto con nuevo disolvente en la segunda, separándose un extracto y un refinado. Este refinado vuelve a ponerse en contacto con un nuevo disolvente y así sucesivamente, de tal manera que el sólido inerte con la disolución retenida procedentes de una etapa constituyen la alimentación para la siguiente etapa. La resolución de este sistema de manera analítica suele ser muy tediosa, por lo que se opta por emplear un diagrama triangular, los cuales son muy comunes en las operaciones sólido-líquido. Este diagrama nos permite conocer el número de contactos necesarios para recuperar una cantidad específica de soluto, así como las composiciones de cada una de las fases que abandonan cada etapa. En este tipo de diagramas, el vértice del ángulo recto representa el componente inerte, que tenemos aquí representado con la letra I. El vértice de la derecha representa el componente a extraer o soluto, el cual representamos con la letra S. Y el vértice superior representa el disolvente, el cual tenemos representado con letra D. Con esta definición se tiene que el lado IS estarán localizadas las mezclas binarias de soluto sólido inerte. En el lado ID estarán las distintas proporciones de inerte y disolvente, que como son completamente inmiscibles, estarán separadas en dos fases. En la hipotenusa DS estarán localizadas las mezclas de soluto y solvente, que sí son miscibles en todas las proporciones, correspondiendo a sistemas de una sola fase líquida. Los puntos en el interior del triángulo representan mezclas ternarias. Partiendo de la anterior, para elaborar este diagrama comenzamos por trazar la curva de equilibrio. Para los cálculos de los procesos de extracción es necesario conocer la cantidad de disolución retenida por los sólidos inertes. La disolución retenida por la unidad de sólido inerte viene representada por la curva Kg, también conocida como curva de equilibrio. 2. Líneas de operación. Para trazar nuestras líneas de operación, debemos calcular respecto al soluto y disolvente el flujo de alimentación. 3. Ubicar nuestro punto de mezcla. Para situar el punto de mezcla es necesario conocer la cantidad de disolvente y de sólido que se ponen en contacto, con el fin de calcular las composiciones de la mezcla y poder situarla gráficamente en el diagrama. 4. Trazar líneas de reparto. Para obtener las composiciones de las fases que abandonan la etapa 1, es necesario trazar la línea o recta de reparto que va desde el vértice del inerte, pasando por el punto de mezcla hasta la hipotenusa. Encontraremos el refinado donde se cruza la línea de reparto y la línea de equilibrio, y donde se unen las líneas de reparto con la hipotenusa se le conoce como extracto. Este proceso se vuelve a realizar hasta encontrar el número de etapas de nuestro sistema, que va desde E1 a N1 y de R1 a Rn. Para interpretar nuestro diagrama, debemos leer de forma horizontal las líneas correspondientes a nuestro disolvente. De forma vertical, las líneas correspondientes a nuestro solvente y en función de la hipotenusa, lo correspondiente a nuestro inerte. Este método de extracción nos da
la ventaja de que se mejora el rendimiento con respecto al contacto sencillo, pero resulta desventajoso ya que la disolución obtenida resulta muy diluida y su empleo en la práctica industrial es muy limitado. Les voy a hablar acerca del método de McCabe y Smith. Este método nos permite calcular el número de etapas a partir de las concentraciones de las disoluciones, sin necesidad de que calculemos nosotros un diagrama o algún gráfico. Si es esto con dos condiciones. Una, que sea constante la relación disolución retenida sobre el sólido inerte, o también podría ser siendo constante la relación disolvente retenido sobre sólido inerte, para poder usar este método. Y con esta fórmula que vemos aquí, que es la 8.10. Tenemos también varias variables que aquí están declaradas, que son básicamente las composiciones, las diferentes composiciones. Una es de la alimentación, otra es del refinado en la primera etapa, otra es en la última etapa, que es XN, y N-1 es composición del extracto en la penúltima etapa, y N que viene siendo el extracto en la última etapa. Aquí al ladito puse las fórmulas que se utilizan para poder sacarlos. En este caso es la alimentación del soluto menos el extracto del soluto entre la solución retenida. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora bien, para explicar un poquito mejor a detalle, en el ejemplo 8.8 de Loco Antojo, podemos observar que nos menciona acerca de un sistema de extracción donde entran por hora 10 toneladas de ganga inerte, 1.2 toneladas de sulfato de cobre y 0.5 toneladas de agua, las cuales están representadas aquí con F, que es la alimentación, donde I es el inerte con 10 toneladas, el sulfato de cobre es el soluto de interés, que es con 1.2 toneladas, y viene con agua, que son 0.5 toneladas. Bueno, entonces nosotros sumamos todo esto y tenemos nuestra alimentación total, que son las 11.7 toneladas. Ahora bien, lo que vamos a hacer es sacar el soluto en el extracto, que viene siendo, aquí menciona en el problema, se pretende recuperar el 98% de sulfato de cobre. Entonces vamos a multiplicar 1.2 toneladas del sulfato de cobre por 0.98 y eso nos va a dar el soluto en el extracto, que va a ser 1.176 toneladas. Y posteriormente vamos a sacar el peso del extracto separado, que es EN, está hasta acá. Este va a tener un valor de 16.8, ya que se divide 1.176, que es el valor del extracto inicial, entre los 0.07 kilogramos de sulfato de cobre sobre kilogramo de disolución. También nos da lo que viene siendo el refinado, que nos dice que es por cada 2 kilogramos, la disolución retenida es de 2 kilogramos sobre kilogramo de inerte, y tenemos 10 toneladas de inerte, por lo cual 2 por 10 nos da 20, y si lo sumamos los 10 de inerte, eso es la disolución retenida, y si lo sumamos los 10 de inerte, nos da un total de 30 toneladas. Por consiguiente, vamos a aplicar un balance de materia de todo el sistema para poder sacar el disolvente, y que nos da un valor de 35.1 toneladas. Y después nos menciona acerca de, nos menciona aquí, la concentración del extracto YN ha de ser igual a la de la disolución retenida por el sólido inerte en cada etapa. Eso quiere decir que esto quiere decir que el extracto aquí va a ser, la concentración va a ser la misma aquí y acá, porque van a estar en equilibrio.
aquí y acá van a ser las mismas, porque está en equilibrio nuestro proceso, en nuestra extracción. Entonces, esto es lo que nos reduce este método por medio de esta fórmula, porque si no estuviera de una forma constante el aumento, entonces no se podría, se tendría que graficar o hacer un diagrama, algún diagrama, como los que hemos visto anteriormente. Y ya posterior a eso, vamos a multiplicar, ya que entendemos esta concentración de extracto que va a ser igual a la de la disolución retenida, se requiere multiplicar las 20 toneladas por 0.07 kilogramos de sulfato de cobre sobre kilogramos de disolución. Nos da un total de 1.4 toneladas. Y después aplicamos un balance de materia para sacar el total de extracto en la penúltima etapa del proceso, que nos va a dar 1.376. Y sustituimos en todas las fórmulas que están de este lado. Sustituimos, aquí aparecen sustituidas aquí abajo. Y una vez sustituidas, aquí están todas. Una vez sustituidas, vamos a sustituir también en la fórmula, porque ya vamos a tener los valores de las composiciones que nos he solicitado en la fórmula. Entonces ya en la fórmula ya plasmamos estos valores y por último vamos a tener que es un valor de 6.7 etapas, que se va a redondear a 7. Y esto sería todo. Continuando con el método de Robin-Krauss, de acuerdo al método de Robin-Krauss, ayuda a lo que es a realizar un balance de las variables obtenidas como el disolvente y también por otro lado lo que es el refinado, el cual se utilizará lo que es el diagrama triangular, el cual se divide en tres partes, como viene siendo el disolvente, el soluto y el inerte. En que el momento en que entra la parte del disolvente, por otro lado entrará lo que es el refinado. Se trazará lo que es la línea de operación, en que al utilizar provocará cambios en la parte de la línea de reparto para calcular lo que son las cantidades del inerte con respecto al absoluto. Este será colocado en la parte donde el componente puro de inerte en la línea en paralelo hacia el componente del disolvente, que viene siendo la línea roja, en donde se encuentra XS, índice S, que viene siendo la línea verde, sube hasta tocar la curva de equilibrio para obtener R en asterisco, que viene siendo el punto verde, y después poder calcular el punto de mezclado del disolvente, donde con respecto a la fórmula que viene siendo X de M, subíndice D, que es igual a F por X de D más D por Y D sobre F más D. Se traza lo que es línea horizontal que tocará la línea de operación hasta alargarla en E1, que viene siendo el punto negro o contrast, en el que en el segundo punto se realizará partiendo de R en asterisco una línea recta que cruzará por lo que es el punto de mezcla, que viene siendo el círculo azul, hasta tocar E1 para R en asterisco, y de esta forma realizar la formación del punto de polo, que se considera la fórmula en color que se muestra amarillo, para realizar un balance para la intersección de los puntos de polo por parte de una línea morada de E1 hacia F, y a partir del disolvente hasta cruzar por Rn y tocar con la línea entre E1 y F, para así tener lo que es una intersección de equilibrio, en el cual ambas líneas se encuentran en color morado. Y en el tercer punto, el siguiente paso, se traza una línea del punto E1 hacia el inerte, que viene siendo lo que es la línea azul, y el cruzar con la curva de equilibrio será R1, que viene siendo el círculo rojo. Después el punto de polo se procede a trazar la línea hacia la parte de la hipotenusa, que viene siendo la línea amarilla, más bien cruzando por R1 hasta que este llegue al absoluto, formando la parte de E2, que viene siendo el círculo café. En el punto 4 muestra que el punto E2 se traza con una línea hacia el punto 0 del inerte, cruzando una línea de equilibrio, que viene siendo de color anaranjado,
y R2 viene siendo también un círculo color anaranjadito, el cual el punto 5 al obtener R2 a partir del punto de polo se traza la línea azul que cruzará por R2 hacia la parte de la hipotenusa para que de esta forma se pueda obtener lo que será E3, que viene siendo el círculo rosa. A partir del punto E3 se traza una línea verde hacia la parte del inerte cruzando la curva del equilibrio obteniendo la parte de R3. Al momento de obtener todos los valores se realiza lo que es un balance para, más bien el balance que se muestra ahí en color verde, para que de esta forma pueda obtenerse cierto valor de las terceras etapas con el equilibrio para E3 con respecto a R1 y de la otra parte de E2 con R2, como el método de la propiedad del cuadrilátero cruzado, y por lo tanto, la parte final del método es cuando la Rn es menor o igual a Rn asterisco, y de esta forma se puede lo que es tener los cálculos de cuántas etapas llega a tener lo que es este sistema. Continuando con los métodos de extracción sólido-líquido en contracorriente, tenemos el método de Ponchon-Savarit, el cual se utiliza más ampliamente cuando se trata de concentraciones bajas del soluto. A diferencia de un diagrama triangular, aquí tenemos un diagrama rectangular en el cual en el eje de las X o de las abscisas tenemos el soluto sobre el soluto más disolvente, y en lo que es el eje de las Y tenemos al inerte sobre el soluto más disolvente. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es determinar qué comportamiento tiene nuestra curva de equilibrio. Si la relación de solución retenida inerte se tiene que determinar experimentalmente, entonces debemos de ir localizando punto por punto hasta obtener una curva parecida a lo que es la curva azul. Si la relación disolvente inerte permanece constante, entonces se traza una línea recta de punto Y a punto X. Si la relación de la solución retenida inerte permanece constante, independiente de la concentración, entonces se traza una línea totalmente perpendicular al eje de las X. En este caso vamos a trabajar solo con lo que es la curva de equilibrio azul para no causar confusiones. Bien, posteriormente debemos de vectorizar al flujo de alimentación y al disolvente. Los debemos de ubicar en nuestra gráfica. En el caso de la alimentación de F tenemos que X es igual a S sobre S más D. En la mayoría de los casos, en X vamos a tener valores muy cercanos a 1 o prácticamente 1, debido a que no se encuentra el disolvente en el flujo de alimentación. En el punto Y, ahí sí vamos a tener un valor más elevado, debido a que el inerte en la mayoría de los casos es mayor al soluto de interés. De igual manera, el disolvente es cero en la mayoría de los casos. En el caso del disolvente, ahí vamos a tener casi siempre cero, a no ser que nuestro disolvente venga contaminado con soluto o con inerte, se va a tener valores numéricos. Entonces, después de ubicarlos, vamos a decir que nuestro punto D se encuentra por acá, este va a ser D, y por acá vamos a tener AF. Esta va a ser nuestra línea de operación. Se tiene que trazar una línea recta uniéndolas. Posteriormente, debemos de encontrar a R en asterisco. R en asterisco es muy importante porque este nos indica en qué momento debemos de dejar de graficar, en qué momento nuestro proceso ha terminado, y para esto debemos de tener la relación inerte sobre soluto, que es igual a M. M es una pendiente, entonces tenemos que Y es igual a MX más B, pero en este caso vamos a partir de lo que es el origen, por lo que P es 0. Debemos de suponer un valor de X tal que que ese punto no supera nuestra curva de equilibrio. La puede superar, pero va a ser más difícil graficar. Supongamos que tenemos nuestro punto por aquí. Ese va a ser nuestro
punto. Lo que se hace posteriormente es trazar una línea desde el origen e interceptarla en la curva de equilibrio. Ok, en el punto en donde intersecta, ahí tenemos lo que es nuestra Rn asterisco. Bueno, posteriormente debemos de encontrar nuestro punto de mezcla, el cual se va a ubicar en nuestra línea de operación. Dependiendo si lo hacemos con base al soluto o con base al disolvente, va a ser como lo vamos a leer. Si lo hacemos con base al soluto, nuestro puntito lo vamos a ubicar en el eje de las X. Y de igual manera se traza una línea hasta que intercepte y ahí vamos a tener nuestro punto de mezcla. Posteriormente lo que se hace es trazar una línea de R en asterisco a ese punto de mezcla e interceptarla a nuestro eje X. Y ahí vamos a leer nuestro extracto 1. Aquí me quedó un poco corta la curva de equilibrio, pero digamos que está así. Ok. Posteriormente lo que se hace, ahí donde choca en las abscisas tenemos nuestro extracto 1. Y como sabemos, el extracto 1 y el refinado 1 se encuentran en equilibrio, por lo que se traza una línea perpendicular al eje de las Y, donde vamos a leer nuestro refinado 1. Bueno, en este punto lo que se hace es calcular un punto de polo. Para eso tenemos que trazar dos líneas que intersecten. La primera va a venir de lo que es nuestra F, tiene que pasar por F, y la otra línea tiene que pasar por R en asterisco y el disolvente. En el punto donde ambas líneas choquen, ahí vamos a tener lo que es nuestro punto de polo. Bueno, aquí no me va a quedar muy bien, pero digamos que ahí está nuestro punto de polo. Posteriormente lo que se hace en ese punto es trazar una línea recta hasta el refinado 1. Y aquí en este punto donde choca en el eje de las X, aquí vamos a tener nuestro extracto 2. Y de igual manera, como están en equilibrio, en el eje se traza una línea perpendicular al eje de las Y, y ahí vamos a tener, en el momento en el que choque con la curva de equilibrio, ahí vamos a tener nuestro refinado 2. Tenemos E2, aquí tenemos E2, y vamos a trazar una línea perpendicular, donde vamos a tener R2. Este proceso se tiene que repetir hasta que lleguemos a un número de R, a Rn, tal que pase nuestro Rnx. En ese momento, ahí ya se dice que nuestro proceso ha terminado y ya no debemos de seguir graficando más. Hasta que nuestro punto, nuestro Rn se ubique como por acá, o con que pase por muy poco, ahí ya nuestro proceso ha terminado. Bueno, para este ejercicio voy a utilizar el método de McCabe porque es de contracorriente y me está pidiendo calcular el número de etapas. Entonces, pues de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, que dice el cobre contenido en un mineral previamente tostado, al estado de sulfato se extrae en múltiples etapas en contracorriente. Entonces, de acuerdo a eso, podemos utilizar el método de McCabe, que es más algebraico. Y bueno, nos dice que al sistema de extracción entran por hora 10 toneladas de ganga inerte de 1.2 toneladas y de sulfato de cobre 0.5 toneladas de mineral. Y dice que se pretende recuperar el 98% de sulfato de cobre en
extracto con una concentración de 0.07 kilogramos de sulfato de cobre. Entonces nos dice que sobre kilogramo de solución. Y la solución retenida es de 2 kilogramos sobre kilogramo de inerte. Entonces nos pide calcular el número de etapas necesarias para teóricas. Bueno, pues para empezar hacemos el balance de contracorriente. Hacemos el cuadrito. Ay. Supongamos que están derechas las líneas con el número de etapas, porque no sabemos. Este que va para acá, este que va para acá y este que va para acá porque es contracorriente. Entonces tenemos el 98% y con un E1 que sería la entrada, que lo vamos a calcular ahorita, y un F que nosotros vamos a proponer de acuerdo a los datos que tenemos. También tenemos de este lado de la disolución, que también vamos a calcular, y nuestro R1. Bueno, entonces para F vamos a ocupar la sumatoria de F de acuerdo a los datos que nos da, que serían las 10 toneladas, las 10 toneladas que entran por hora, más 1.2 toneladas, más de inerte, más los 0.5 de sulfato de cobre toneladas. Entonces nos da un total de 11.7 toneladas para F. Bueno, después de esto vamos a calcular nuestra D con la siguiente fórmula, que es para Rn. Entonces tenemos Rn es igual al inerte más la solución retenida. Entonces lo desglosamos. Rn, lo sustituimos, es igual a 10 del inerte, y para la solución retenida son los 2 kilogramos de solución sobre kilogramo de inerte por otra vez los 10 kilogramos sobre kilogramo de inerte. Entonces hacemos el cálculo y esto nos da un total de 30 toneladas para Rn. Entonces estas 30 toneladas van aquí en R1 y procedemos a calcular nuestra D de solución. Entonces la fórmula que ocupamos es nuestra F más D de la salida, que sería igual a nuestro E1 más Rn. Entonces sustituimos, sabemos que F es 11.7 toneladas más D, que es lo que desconocemos, igual a pero para E1, porque no lo hemos calculado, aquí, ok, calculamos nuestro E1. Para esto ocupamos primero que nada esta fórmula, E1 de solución, donde previamente los datos que nos dan son 0.07, que esto sería igual a gramos de solución sobre E1. Entonces despejándolo nos queda esto igual a, lo voy a continuar aquí, igual a 0.98 por, que serían el 98% por 1.2 de los datos que nos dan, que serían de ganga inerte sobre 1. Hacemos primero esta multiplicación y nos queda 1.176 sobre 1 igual a 0.07. Entonces tenemos que despejamos E1 y nos queda 1.176 sobre 0.07, que nos da un total de 16.8 toneladas. Entonces este va a ser nuestro E1. El aire. Muchas gracias a mi ayudante.
Entonces este va a ser mi total para E1. Bueno, ahora sí, ya teniendo E1, tenemos aquí, hacemos la sustitución, 16.8 toneladas más RN, que ya tenemos, que son las 30 toneladas. Entonces aquí, como está sumando se va a pasar restando, menos 11.7, lo cual nos va a dar un total en D de 35.1 toneladas. Aquí anotamos aquí en el balance 35.1 toneladas. Listo. Entonces ya terminamos esta primera parte. Para continuar, de acuerdo con los datos que ya tenemos, bueno, estos son nuestros datos principales que no los había puesto al principio, pero ya están. Y los saqué de todo lo que nos da el texto, el enunciado del texto. Entonces hacemos otra vez nuevamente un balance donde tenemos, a ver, de nuevo volvemos a hacer nuestro cuadro que nos va a representar el número de etapas, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Bueno, E1, como ya sabemos, es igual a 16.8 toneladas de los datos anteriores. Nuevamente tenemos que es el 98%, va a ser igual a 1.176. Nuestra de que ya sabemos es de 35.1 toneladas y nuestra RN, que también ya tenemos, de 30 toneladas. Y de aquí se va a dividir de 10 y 20, que sería la primera y la segunda. Esto va a equivaler como el inerte y esto como la solución retenida, porque viene siendo el doble. Entonces tenemos nuestro E1, que también ya sabemos, de 0.07, y aquí vamos a dejar una nota de nuestra K, que es a 2 kilogramos sobre kilogramo de inerte. Bueno, de acuerdo a los datos que ya tenemos, que sería F de 11.7 de las 10 toneladas, que son igual al doble, y las 0.5 toneladas de mineral o de solución. Listo. Entonces volvemos a hacer ese balance de acuerdo al que ya tenemos para sacar los nuevos datos. Entonces es N1 de este lado, E1, volvemos a lo mismo porque como están en equilibrio sigue siendo lo mismo. Para calcular nuestra E2 nos va a pedir lo siguiente, que sería nuestra E2 sobre D, y ahorita lo calculamos. Y aquí nos va a pedir nuestra Y2, que va a ser igual a YE2 sobre D. Este dato ya lo tenemos y vamos a calcular este. Ok, entonces aquí tenemos nuestra F y nuestra R, que también vamos a volver a calcular ahorita. Bueno, entonces empezamos con nuestra X1, que va a ser igual al 0.07. Entonces empezamos calculando nuestro R1, que de acuerdo a la fórmula nos dice que R1 de solución, con respecto a la solución retenida, es igual al 0.07, que esto va a ser igual a YR1 sobre 20, que es el doble que escogimos aquí. Entonces, desglosando esta fórmula, tenemos que YR1 es igual a 0.07 por los 20, las toneladas, y esto va a ser igual a 1.4 gramos de sulfato de cobre con respecto a R1. Ok, este dato lo vamos a ocupar después para la siguiente fórmula, donde vamos a calcular nuestros gramos de F más, con esta fórmula, gramos de E2, que van a ser igual a gramos de R1
más gramos de E1. Sustituimos los datos y dejamos los que no tenemos, que sería E2 igual a este, ya lo tenemos, lo acabamos de calcular. Mientras este lo tenemos, lo acabamos de calcular, que sería 1.4 más este, que ya lo tenemos, de aquí. Este sale de aquí, que es nuestro E1. Entonces sabemos que es 1.176. Y nuestro jefe, como aquí está sumando, pasa restando, que sería 1.2, que sale igual de los datos anteriores que nos da el problema, que sería este. Okay. Entonces hacemos el cálculo y nos da un total de GE2 sería igual a 1.376 gramos de sulfato de cobre. Listo, este dato también lo dejamos porque lo vamos a ocupar. Y por último volvemos a hacer nuevamente un balance, donde aquí sabemos que es nuestra entrada M1, aquí esta sale, que recordemos que es contracorriente. Entonces tenemos los nuevos datos, E2, que es igual a Y2, que sería de... y ya no calculamos nuestra Y2. Nuestra Y2, con estos datos, ya tenemos esta YE2, que sería el 1.376 sobre D, que ya lo tenemos, que son 35. Aquí es esta, 35.1. Nuestro 35.1, que nos da un total de 0.0392. Gracias. Problemas técnicos nuevamente. Bueno, entonces sabemos que esta es nuestra D, que va representado por YS, y ahora queda igual a 0. Y nuestra RN, que queda como XN, que ahorita lo vamos a calcular. Y nuestro R1, nuestra X, que nuevamente sabemos el dato, que queda en 0.7. Y ya por último vamos a calcular este dato. A partir de la fórmula N, sabemos que tenemos el 1.2, se le resta... ¿Dónde está? Se le resta este, que también ya habíamos calculado previamente, 1.176 sobre el doble de las etapas, que eran 20. Entonces esto nos da un total de 0.024 sobre 20. Bueno, a partir de ese resultado ya podemos calcular el número de etapas con la fórmula que nos da McKay. La fórmula es, o la ecuación McKay, la siguiente. Nos dice que n menos 1 es igual al logaritmo de x1 menos y2, que ya tenemos los datos, xn menos ys, también ya tenemos los datos, sobre el logaritmo de x1 menos xn sobre y2 menos xs. Entonces sustituimos en la fórmula de acuerdo a los datos. La primera sería x1, que nos da un valor de, como ya sabemos, x aquí 0.07 menos y2, que también ya calculamos, que sería esta 0.392 sobre xn, que acabamos de calcular, que nos da un valor de 0.02 menos 0, que es lo que vale y-s. Ok. Después, de nuevo, sobre el logaritmo de x1, nuevamente 0.07, valor que ya tenemos, menos yn, que nuevamente es esta, 0.002,
sobre nuestro Y2, que también la calculamos, es esta, 0.0392 menos YS, que sabemos nuevamente es 0. Bueno, hacemos el cálculo, tenemos que N es igual a 5.780. Este número se va a redondear a su aproximado, que sería igual a 6. Entonces, para calcular el número de etapas, uno pasa, está restando, pasa sumando, sería igual a 6 más 1, y N, nuestro número de etapas, es igual a 7. Y este va a ser nuestro resultado final.